¿Existen más paralelismos entre la historia antigua y medieval de Grecia, aparte de la ya descrita correspondencia entre la guerra troyana tarquinia gótica con la contienda en la Italia del siglo XIII? ¿Qué famoso episodio relacionado con una mujer nos describe el celebérrimo Heródoto? ¿Cuál fue el origen de todas estas bellas y ricamente adornadas historias mitológicas? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar, os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Se cree que la historia de la Grecia clásica es uno de los periodos más espectaculares en la historia de la civilización europea. Desde la infancia nos hablan del Partenón, de Atenas y Esparta, de Platón, Sócrates, Demóstenes, el rey Leónidas, Pericles, Milcíades, Fidias y un largo etcétera. Por eso el estudio de esta época histórica resulta muy interesante. En uno de mis anteriores vídeos mostré que en la versión scaligeriana de la historia antigua hay muchos paralelismos, duplicados, reflejos fantasma. Su sistema completo fue reconstruido por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología, en el mapa cronológico global, que puede ser denominado esquema de corrimientos cronológicos. Si todavía no sabéis qué es eso de versión scaligeriana de la historia, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Y si tampoco sabéis todavía a qué me refiero con paralelismos y corrimientos cronológicos, os recomiendo ver mis vídeos dedicados a esta importantísima y trascendental cuestión. Encontraréis los enlaces en la descripción. Resulta que el Manual Moderno de Historia Antigua y Medieval está compuesto por la adhesión de 4 crónicas prácticamente idénticas, desplazadas con respecto de su original aproximadamente con las magnitudes 333 o 360 años, se trata del corrimiento bizantino-romano, 1053 o 1153 años, corrimiento romano, y 1780, 1800 o 1810 años, corrimiento greco-bíblico. Estos son los 3 corrimientos cronológicos principales. Pero también hay otros secundarios, resultado de la suma o diferencia de 2 corrimientos principales. Juega un importante papel el corrimiento de 720 años, que es la diferencia entre los corrimientos bizantino-romano y puramente romano, es decir, 1053 menos 333 años. En vídeos anteriores, cuyos enlaces os dejo también en la descripción, comencé exponiendo el corrimiento más profundo, el greco-bíblico, de 1810 años, analizando la superposición de la guerra de Troya sobre la guerra gótica. En el presente vídeo y los próximos 7 seguiré avanzando por el eje temporal, pasando de la guerra de Troya a los acontecimientos posteriores de la antigua Grecia clásica. El corrimiento cronológico de 1810 años también los devuelve a la Edad Media. Y digo devuelve porque ese es su auténtico lugar cronológico. Comprobemos si continúa la combinación de los acontecimientos antiguos y medievales. Seguiré usando la misma fórmula rígida y compararé los eventos griegos antiguos y medievales, separados unos de otros aproximadamente 1810 años. En otras palabras, cogiendo un suceso antiguo que ocurrió supuestamente en un año T según la cronología scaligeriana, lo compararé con un acontecimiento medieval que ocurrió en el año X igual T más 1810. Como veremos ahora, el corrimiento de 1810 años de la historia griega de los siglos XII y XVI hacia atrás en el tiempo alumbró en el pasado un grandioso reflejo fantasma,
la llamada Antigua Grecia Clásica. Es curioso que, muy a menudo, un espejismo fantasma se ve más bonito que el original. ¿Cuántas emociones sinceras provocan en los lectores actuales, educados en la historia scaligeriana, los mitos de la Antigua Grecia, ¿verdad? Al mismo tiempo, pocas son las personas que han oído hablar de los estados cruzados en Europa y en particular en el territorio de Grecia, que sirvieron de original del que fue copiado el mundo clásico. ¿O no es así? Sí. Ponedme en los comentarios cuántos de vosotros conocéis, aunque sea de manera muy superficial, la historia y mitología de la antigua Grecia. Y al mismo tiempo, cuántos de vosotros habéis oído hablar, aunque sea mencionar algo, acerca de los estados cruzados en la Grecia medieval. Si con el corrimiento greco-bíblico de 1810 años sobre los antiguos reinos de Israel y Judá se superpone la historia del Sacro Imperio Romano de los siglos X-XIII y el Imperio de los Habsburgo de los siglos XIII-XVII, sobre la antigua Grecia se superpone la historia de la Grecia medieval de la época de las Cruzadas y épocas posteriores, siglos XII-XVI. En la correspondencia que estoy a punto de exponer, indicaré qué acontecimientos medievales sirvieron de modelo. Concretamente, de original para los eventos antiguos. En calidad de primera fuente primaria importante sobre la historia de la antigua Grecia, usaré la famosa obra Historias de Heródoto. A partir de ahora, para mayor comodidad, me referiré a ella en singular, es decir, historia. Repito una vez más algo que ya he dicho anteriormente. La obra de Heródoto no es una falsificación. En opinión del equipo científico del proyecto Nueva Cronología, Heródoto describe acontecimientos medievales reales, sí, pero de los siglos XII-XVI. El autor que conocemos como Heródoto vivió probablemente en los siglos XVI-XVII. Os animo a investigar por vuestra propia cuenta en qué siglo apareció la primera edición completa de esta obra de Heródoto. Después, los cronólogos posteriores de los siglos XVII-XVIII lo desplazaron erróneamente tanto a él como a su obra muchos siglos hacia el pasado. Al mismo tiempo, seguramente, la obra original de Heródoto fue cuidadosamente editada ya desde el punto de vista de la recién introducida historia scaligeriana, o mejor dicho, versión histórica scaligeriana. Como ahora veremos, en la historia de Heródoto encontraron su reflejo no solo acontecimientos medievales griegos, sino también romanos, es decir, eventos bizantinos e italianos de los siglos XII-XVI. La representación visual del corrimiento cronológico griego de 1810 años se muestra en las siguientes imágenes. En la lista que ahora voy a exponeros, los apartados señalados con la letra A narran la historia de la Grecia medieval, mientras que la letra B habla sobre los mismos acontecimientos, pero descritos en libros que después fueron declarados antiguos. En esencia, se trata de la misma historia, pero expuesta, narrada, dos veces. Dicho todo esto, vamos allá. Atención guionistas, que aquí hay película. Los siguientes acontecimientos bien conocidos, señalados con las mismas cifras en los apartados medievo y antigüedad, al parecer son duplicados, es decir, reflejos de un mismo periodo histórico real. Medievo. 1. El Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X-XIII, y el Imperio de los Habsburgo, Imperio Mongol, de los siglos XIII-XVII. 2. La cruzada del siglo XIII en Bizancio e Italia, la caída de Constantinopla en 1204. 3. Las cruzadas de los siglos X-XIII. Acerca del término mongol o mogol, podéis ver uno de mis anteriores vídeos. Es un tema muy interesante y trascendental, al que volveré en más de una ocasión en futuros vídeos. Antigüedad. 1. Los reinos de Israel y Judá, según la Biblia, que también son la Roma monárquica descrita por Tito Livio, primer imperio romano en terminología de la Nueva Cronología. 2. La guerra de Troya, que también es la guerra tarquinia, según Tito Livio, que también es la expulsión de los tiranos en la historia de la antigua Grecia. 3. La época de la gran colonización griega, supuestamente de los siglos 8-6 a.C.
La identificación de la guerra de Troya con las otras contiendas citadas es algo trascendental e importante. Por ello, os aconsejaría ver mis vídeos en los que expongo brevemente esta cuestión. Así pues, comienzo a moverme hacia el presente por el eje temporal, comenzando aproximadamente desde el siglo X de nuestra era. 1a. Medievo, supuestamente siglo X. Duplicado de la guerra de Troya. Según el esquema de corrimientos cronológicos, en la historia de Italia supuestamente del siglo X, el periodo de los años 901-924 ocupa el duplicado de la guerra troyana Tarquinia gótica. Está representado de manera figurada con un triángulo negro. 1b. Antigüedad. La historia de Heródoto comienza con una breve exposición de la guerra de Troya. Puesto que en anteriores vídeos ya identifiqué la guerra de Troya supuestamente del siglo XIII a.C. con la Cuarta Cruzada y sus consecuentes guerras del siglo XIII de nuestra era, en consecuencia Heródoto no pudo vivir antes de los sucesos que describe, es decir, antes del siglo XIII de nuestra era, cómputo caligariano evidentemente. El autor griego, al igual que el romano Tito Livio, comienza su libro, por tanto, con la guerra de Troya, Tarquinia en el caso del segundo. Como veremos ahora, no es algo casual. Hablando del inicio de la antigua Grecia, Heródoto simplemente reproduce los fragmentos de la historia romana que figuran en la narración de Livio. Los capítulos iniciales de Heródoto y Livio son paralelos unos de otros, describen épocas simultáneas y casi los mismos acontecimientos. Os recuerdo que en la historia de la Roma medieval supuestamente del siglo X, vimos otro duplicado más de la guerra de Troya, concretamente la guerra supuestamente de los años 931-954. Es de esperar que el antiguo Heródoto, narrando el inicio de su historia sobre la Roma medieval y la Magna Grecia, también hable una vez más, pero de diferente forma, sobre la guerra de Troya, sin darse cuenta de que es la misma contienda. Es destacable que Heródoto hace exactamente lo predecible. Realmente vuelve de nuevo a la guerra de Troya. Es más, este segundo relato suyo es muy próximo al de la versión de Livio, que describe, como ahora ya comprendemos, la guerra de Troya como la guerra Tarquinia. Por cierto, os recuerdo que en los documentos antiguos una parte de Italia se denominaba Magna Grecia. Se entiende por qué. Las crónicas bizantinas y mongolas fueron posteriormente enviadas de manera errónea a la historia romano-italiana. Los historiadores posteriores confundían Romania, Bizancio, con Roma, mientras que Grecia era una parte de Bizancio. Desplazándose hacia el oeste, sobre papel, Grecia se convertía en la Magna Grecia, ubicada en Italia. En algunos casos, el proceso podía ocurrir en dirección contraria. La guerra troyana Tarquinia gótica figura en la historia caligariana de Grecia supuestamente de los siglos 8-6 a.C. no solo en forma de una guerra por Helena la Hermosa, sino también en forma de un curioso relato sobre Candaules y Giges. Hay que recordar que un episodio importante de la guerra de Troya es la leyenda de la mujer, es decir, la leyenda sobre el insulto u ofensa de o hacia cierta mujer, cuyo resultado es o bien una guerra o bien un golpe de estado. La versión troyana habla sobre el rapto de la griega Helena, la versión tarquinia de Tito Livio sobre la violación de Lucrecia, la versión gótica sobre el asesinato de Amalasunta. Encontramos una historia análoga en el relato del antiguo Heródoto sobre eventos supuestamente del siglo VII a.C. 2a. La medieval guerra troyana Tarquinia gótica. Disputa masculina sobre qué esposa es mejor. Según Tito Livio, antes del inicio de la guerra Tarquinia, entre los hombres romanos estalla una disputa sobre cuál de sus esposas es la mejor. El resultado de la disputa es la violación de Lucrecia, su muerte y el inicio de la guerra. Antes del inicio de la guerra de Troya, vemos una disputa análoga entre mujeres diosas acerca de cuál es mejor. Para resolver la disputa apelaron a un hombre, Paris. Se trata del famoso juicio de Paris. Se subraya que las tres diosas debían mostrarse desnudas frente a él. Paris declara ganadora a Afrodita, la diosa del amor,
haciéndole entrega de la manzana de la discordia. Esta acción conduce a la guerra. Afrodita le promete a Paris el amor de Helena. Él rapta a la hermosa mujer y estalla la famosa guerra de Troya. 2b. Antigüedad. Un tirano afirma que su mujer es la mejor del mundo. Según Heródoto, en la antigua Grecia, el rey Candaules, tirano de Sardes, discute con Giges, afirmando que su esposa, la de Candaules, es la mujer más bella del mundo. La cronología escaligeriana ubica a Candaules en el siglo VII a.C., aunque actualmente se considera que vivió en el siglo VIII a.C. Candaules incluso le propone a Giges observar a esa mujer estando desnuda. Surge una disputa, puesto que Giges se niega a hacerlo. Sin embargo, Candaules insiste y finalmente Giges se ve obligado a aceptar, temiendo la ira del rey. No puedo no mencionar la presencia en toda esta historia de la palabra tirano. Los tiranos se consideran un clan específico de gobernantes de la antigua Grecia. Uno de ellos es Candaules. La palabra tirano, sin vocalizar, es decir, sin vocales, se reduce a TRN. Es decir, Heródoto habla aquí de TRN, es decir, de los troyanos, o TRQVN tarquinios, es decir, de los TRN, francos, turcos, tracios, tártaros. De primeras, todo esto puede sonar raro y resultar bastante confuso, lo sé. Por eso os recomiendo que veáis mis vídeos en los que explico brevemente tanto la cuestión de la vocalización como también de la identificación de los troyanos con los tarquinios y los francos, turcos, etc. Encontraréis los enlaces en la descripción. 3a. La medieval guerra troyana tarquinia gótica. El insulto de Lucrecia Helena a Malasunta. El insulto a una mujer, la violación de la romana Lucrecia, el rapto de la griega Helena, la muerte de la reina goda Amalasunta, etc., tiene un carácter marcadamente sexual en las versiones que hoy en día conocemos de aquella guerra. Todos los acontecimientos consecutivos se representan como una venganza por el insulto de la mujer o religión, como ya dije en uno de mis vídeos y que recomiendo que veáis. El enlace, como siempre, lo tenéis en la descripción. Se vengan los griegos en la guerra troyana, se vengan los romanos Valerio y Bruto en la guerra tarquinia, etc. De acuerdo con los resultados de las investigaciones científicas del proyecto Nueva Cronología, las cruzadas de finales del siglo XII, principios del XIII, realmente fueron una venganza por la crucifixión del emperador Cristo en Zargrado, Jerusalén, Lloros, en el año 1185, cómputo escaligeriano. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Estás mal de la cabeza, joder. Pero te estás escuchando. Es un tema extremadamente trascendental en la historia, un verdadero hito, un punto de inflexión. En futuros vídeos trataré en profundidad de este tema y lo expondré detalladamente. Tanto la identificación de la evangélica Jerusalén con Lloros y el tema de la vida y muerte de Jesucristo. En anteriores vídeos introduje brevemente el tema de la evangélica Jerusalén. Si os interesa, podéis verlo haciendo clic en el enlace correspondiente que hay en la descripción de este vídeo. Thank you. (3b) Antigüedad. El insulto de la mujer del tirano. Según Heródoto, el insulto a la mujer de Candaules consiste en que ella descubre inesperadamente a Giges espiando su desnudez. La mujer supuestamente no grita y finge que no pasa nada, pero en su interior decide vengarse de Candaules. Todos sus posteriores actos son dictados exclusivamente por la venganza. ¡Venganza! 4a. El imperio latino medieval en Bizancio o Italia. Tito Livio y Procopio ubican la guerra tarquinia gótica en los dominios romanos, es decir, o bien en Romania Bizancio o bien en Italia. Los habitantes del Lacio italiano se denominan latinos. En Bizancio largo tiempo existió un imperio latino.
He aquí un motivo más por el que los historiadores posteriores pudieron confundir Italia con Bizancio. 4b. Antigüedad. La región de Lidia. En opinión de Heródoto, la historia con la esposa de Candaules ocurrió en Lidia. Sin vocalizar, el esqueleto de consonantes de Italia, latino y Lidia es TL, LTN y LD respectivamente. Los sonidos T y D se pueden confundir y se transforman fácilmente el uno en el otro. Además, hay que tener en cuenta la dirección de lectura de una crónica en la que no figuran vocales. LD pudo convertirse en LT. Teniente Smash. Sí, en efecto. Teniente LT Smash. A su vez, LT, en una crónica escrita de derecha a izquierda, al ser copiada a una crónica ya escrita de izquierda a derecha, pasaría a ser TL. Por tanto, las palabras Lidia, latino e Italia podían confundirse perfectamente. La vocalización e interpretación era absolutamente arbitraria y dependía del copista y editor en cuestión. 5a. El medievo, siglos XI-XIII. El cambio de dinastía, el rey Hugo y los Hohenstaufen. 1. En la guerra tarquinia, según Tito Livio, en la guerra gótica, según Procopio, y especialmente en la guerra del siglo XIII, tiene lugar un cambio completo de dinastía. Os recuerdo que la guerra del siglo XIII lleva a la caída en Italia, es decir, TL, LT o LD, Imperio Latino o Lidia, de la dinastía de los Hohenstaufen. 2. El nombre de Hohenstaufen es muy similar al nombre del rey Hugo, personaje principal en el duplicado de la guerra de Troya, atribuido al siglo X. Al mismo tiempo, el nombre de Hohen o Hugo es muy parecido al de Gog, es decir, uno de los nombres de los famosos pueblos bíblicos de Gog y Magog. ¿Gog y Magog? ¿Perdona, qué? Gog y Magog. He oído rumores de... No creía que fueran humanos. Así llamaban en el medievo a los tártaros y escitas. ¡Vienen los tártaros! ¡Vienen los tártaros! Es decir, a los godos y mongoles. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Este tema también es muy interesante y será tratado en futuros vídeos. Tened paciencia. 5b. Antigüedad. El cambio de dinastía, Giges y los Heráclidas. 1. Heródoto también dice que la historia con la esposa de Candaules lleva un cambio de la dinastía gobernante. La venganza de la insultada mujer lleva a la caída de Candaules y trae consigo el final de la dinastía de los Heráclidas. De esta manera, bajo el nombre de Heráclidas, Heródoto describe al parecer a los Hohenstaufen. 2. Giges es uno de los principales participantes de esos eventos, según Heródoto. El nombre de Giges es muy similar al de Hugo. 6a. La medieval guerra troyana tarquinia gótica. El insulto de una mujer como motivo de la guerra. El insulto de una mujer en todas las conocidas versiones de la guerra del siglo XIII trae consigo una guerra, la caída de un rey y la destrucción de un estado. Según Tito Livio, tiene lugar un golpe de estado en la Roma italiana y luego estalla una guerra contra el clan de los tarquinios. Ya he señalado que lidio probablemente sea una pronunciación de la palabra latino. 6b. Antigüedad. El insulto de una mujer lleva un cambio de dinastía. Tras insultar a su esposa, Candaules de facto firma su sentencia de muerte. Su mujer, al darse cuenta de la presencia de Giges en su dormitorio, le obliga a matar a su marido. El resultado es un cambio de la dinastía reinante. Con esto termina otro paralelismo más, bastante cortito y sencillo esta vez, entre la historia antigua y medieval. En el próximo vídeo seguiremos avanzando por la cronología e historia de la antigua Grecia, exponiendo muchas otras concordancias. Concretamente, hablaremos de la antigua colonización griega y las cruzadas medievales. Por tanto, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, amigos!